Buenas noches, buenos días a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. ¿Por qué razón ese doble saludo? Porque no sabemos en qué momento se pueda ver este video y gracias al Señor porque gran parte de ustedes lo ve en sus tiempos devocionales, en la primera hora de la mañana, pero también muchos de ustedes me han compartido lo que han disfrutado de la reflexión bíblica en la noche o altas horas de la noche cuando ustedes van a ir a descansar. El Señor los bendiga, el Señor los esté dirigiendo, orientando, animando con su propia palabra, con la palabra de Dios, con las escrituras, con la Biblia. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo y dada a los hombres bajo la inspiración, poder y revelación del Espíritu de Dios. Que el Señor nos dirija en esta reflexión bíblica que tiene una adicional, que es navideña. Estamos en épocas de Navidad, en épocas de Adviento, donde anunciamos no solamente que el Señor ya vino una vez y que se encarnó en el vientre de una mujer llamada María, una mujer muy joven, sino también que el Señor murió en la cruz cumpliendo un propósito, es lo que vamos a ver ahora, y también resucitó al tercer día, y el Señor ascendió, y antes de todo esto había prometido o prometió que Él vendría por segunda vez. Es importante darnos cuenta que, y lo he comentado en otros videos, que cuando el Señor jura, y cuando yo hablo del Señor, me refiero a Dios, me refiero a la Trinidad, me refiero al mismo Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él jura, cuando Dios jura, cuando el Señor Jesús jura, cuando Él, que son realmente las promesas de Él, pero hay unos momentos fuertes de declaración de su propia integridad moral, de su propia veracidad, es de altísimo cumplimiento, como todas las promesas del Señor, que siempre se han cumplido y seguirán cumpliéndose. Esa es nuestra confianza, que no cae una sola palabra al piso. No es en vano que estemos nosotros leyendo, estudiando, animándonos, confiando en las escrituras santas. La Biblia es la palabra de Dios y es útil para que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La porción que vamos a mirar hoy está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, después de la genealogía que se menciona allí, en el versículo 18 al 25. Mateo, o San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Me permito hacer esta lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos. Señor bondadoso, gracias por el mensaje de las Escrituras y gracias, Señor, porque tú nos animas con tu palabra santa.
son tiempos difíciles los que hemos vivido durante todo el año 2020. Ya se acerca el final de este año, pero para ti el tiempo y el espacio no son condiciones por las cuales te sometas. Tú estás por encima de esas condiciones. Nosotros sí. Tenemos limitaciones en todos los sentidos. Y por eso, Señor, te doy gracias porque durante este año hemos tenido la oportunidad de estar leyendo tu palabra y transmitiéndola por este medio. Gracias por ser tan bondadoso. Gracias por ser, Señor, de nuestras vidas. Gracias porque tenemos en quien confiar, que no nos va a quedar mal. Al contrario, nosotros somos tan débiles y frágiles que nos sentimos avergonzados de tu integridad, de tus atributos, porque lo que tú eres, nosotros no lo somos. Eres perfecto, nosotros no. Por eso requerimos de ti, de la fuente del agua viva, que es tu palabra. Gracias, Señor bondadoso, por tu amor y gracias por tu cuidado especial. Que tú nos dirijas en esta pequeña reflexión que, aunque sea pequeña, sea profunda también. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de la anunciación, que lo vimos unos videos antes, tal vez dos, es un tema importante porque el ángel Gabriel, enviado por el Señor, anuncia a María, le dice a María el mensaje de parte del cielo. Era la escogida, bienaventurada. Y la respuesta de María es algo que impacta y ha impactado, y es: hágase conforme a la voluntad de mi Señor, he aquí su sierva. Pero el equipo no estaba completo. Una mujer embarazada sola, una madre soltera, en tiempos de la Palestina del Señor, no son como en nuestros tiempos. Digamos que el tema de la madre soltera en este siglo, pues se puede tratar de una manera diferente y comprensiva, llamémoslo así, pero en tiempos de la Palestina del Señor había un marco normativo y un marco legal supremamente rígido que juzgaba a una mujer con bastante determinación si se llegaba a comprobar de que había tenido ese embarazo por fuera del marco del matrimonio. Sin embargo, estamos hablando de un tema de la servidumbre de María y que tenía que de todas formas convencer a su prometido José de lo que había acontecido. El tema no deja de tener trascendencia, porque prácticamente aquí estamos viendo la segunda parte de la anunciación. Siempre lo vemos en el marco de María, la Virgen, la Madre del Señor, y muy pocas veces nos damos cuenta que también José requería del convencimiento del Espíritu Santo para llegar al punto de tomar una determinación y una decisión como cabeza de hogar de la Sagrada Familia, como se conoce, y tomar las decisiones que tomó. Una de ellas, el empadronamiento, el traslado que se hacía desde Nazaret de Galilea hasta la región de Belén en Judea. Pues es una decisión de José, y como cabeza de hogar también era necesario que se reconociera que él era de la familia de David en la ciudad de Belén, y que allá fue donde se hizo el censo, donde quedó registrado su nombre, el nombre de María, su esposa o su mujer, como dice la Biblia, y de el nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo en Belén no fue algo caprichoso, pertenecía a un propósito. Pero vamos al texto de hoy, que es el componente de José primeramente, pero creo que el mayor relieve se encuentra en el punto de
lo que en el sueño Dios le dice a José que debe hacer. Porque José tenía algo en mente. Tenía en mente abandonarla calladamente y decir, esta mujer que yo amo cometió un error, pero no quiero denunciarla, porque al denunciarla es probable que la asesinaran en lapidación, en un juicio público. Entonces quiso abandonarla. Así viene el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así y así lo enseña Mateo. Estando desposada, prometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes de tener una unión conyugal, se halló que había concebido, que estaba embarazada del Espíritu Santo. La narración de Mateo es reveladora, como la narración de Lucas, porque sencillamente si vemos a una mujer embarazada, pues es una mujer que está embarazada porque un hombre la embarazó. Pero tanto Lucas como Mateo aclaran que María no fue embarazada de un hombre, sino del Espíritu Santo. Y esto confirma la anunciación de Gabriel a María. José, su marido, pues obviamente ve a su novia, a su prometida, embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hubo un momento emocional con dificultad, con bastante nostalgia, con bastante dolor, porque José difícilmente creería que su novia, su prometida, había quedado embarazada del Espíritu del Señor. Obviamente esta es la única vez en la historia del mundo que sucede esto. Y nos lo narra las Escrituras Santas en las cuales confiamos. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, es decir, José también requería el elemento revelador. Si María contesta al ángel Gabriel diciendo, he aquí la sierva del Señor, después de que él le revela el propósito de Dios, José requiere un elemento revelador también para contestar positivamente a la revelación de Dios. Ninguno de ustedes, ni yo tampoco, podemos contestar positivamente si Dios no nos revela su propósito de antemano. En otras palabras, nadie puede responder a Dios si Dios no se revela a él primero. ¿Cómo responder? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo tener una comunión con Dios o una relación con Dios si no se le conoce, si no se le revela? Por eso es muy importante tener la prioridad bien clara o la prelación bien clara. Si yo me acerco a Dios, si yo respondo a Dios, si yo llego a tomar una determinación con respecto a Dios, positivamente hablando, de seguirlo, de respetarlo, de honrarlo, de obedecerlo, es porque Él se ha revelado a mí primero. Nadie responde positivamente a Dios sin su revelación de antemano. Lo interesante es que muchos siguen a una idea de Dios, pero sin haber sido revelado por el mismo Dios. Es una idea construida en su imaginación. Es una idea construida por las ideas de la sociedad o de la historia del mundo o de la historia de las culturas o de las religiones. Pero no trasciende. El tema trascendente es cuando Dios se revela. Y se revela, ya en estos tiempos tenemos una seguridad mayúscula por la Biblia, por las Escrituras. En otros tiempos, o también puede ser en estos, de manera muy cuidadosa, debo hablar esto, se revelaba por otros medios, pero aquí en la anunciación a José se reveló por medio de un sueño. A María fue directamente el ángel Gabriel. Y se revela de esta forma porque José
quería abandonar a María, pero el proyecto de María sola no estaba así en el manual de Dios. Así no era el plan de Dios. María sola, madre soltera, no. Su marido, papá del niño, era el modelo de Dios y es el modelo de Dios. Entonces dice que pensando él en abandonarla, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, y obviamente lo titula de esta forma que lo hemos visto en los dos videos anteriores. Qué fuerza que tiene este dicho y tiene esta expresión. José, hijo de David. Pareciera que muy pocas veces se tomara esto como algo con importancia, pero ya nos hemos dado cuenta que el Señor juró a David que siempre habría un rey de la familia de él en el trono de su pueblo. Pues el Rey de Reyes y Señor de Señores encarnado sería de la familia de David, como lo juró el Señor. Y dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es la segunda vez. Es la segunda vez que lo dice. Y hará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Entonces, la revelación, ¿qué es lo que dice? Lo mismo que le dijo a María, tal vez con algo de variación, pero el nombre es importante. Y digamos que este es el mensaje más alto. Sobre todo cuando hay mucha confusión en lo que representa el significado del mensaje navideño. En estos tiempos, por ejemplo, donde hay mucha decoración, muchas películas, obras de teatro y expresiones navideñas que en ocasiones no aciertan el punto exacto de por qué es la Navidad. El mundo está perdido sin la Navidad. Empecemos por ahí. Pero el mundo, estando perdido, tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué está perdido? Si bien pertenece al siguiente mensaje, que es el propósito fuerte del nacimiento del Señor, el mensaje de la Navidad es que Jesús, como el nombre que se le revela a él, a José y a María, que así tiene que llamarse el Salvador, Jesús, porque traducido es Salvador, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí ya es exacto el tema de la Navidad, ya es un mensaje preciso. Es Navidad porque quien está en el vientre de María es el Salvador de su propio pueblo. ¿De qué lo salvará? ¿De la pobreza? ¿De la injusticia? ¿De el desempleo? ¿De la enfermedad? ¿Del desánimo? ¿De qué? De sus pecados. Es exacto el texto. De sus pecados. Es importante porque esto es el Evangelio. Es trascendental. La Navidad no solamente tiene como mensaje los buenos deseos, ni tampoco podemos desconocer que los mensajes navideños actuales tienen la falencia del rescate del pecado. Es decir, cuando se comparten regalos, y por ejemplo en Latinoamérica o en Colombia se dice mucho que el niño Dios va a traer regalos. En otros contextos, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, y también pues
digámoslo de esta forma, hacen parte como de una especie de historia alternativa de la Navidad, ¿sí? El trineo, la nieve, los alces, las chimeneas, las medias, eh, el árbol, el nacimiento, el pesebre, en fin, a veces son parte como de un mensaje alternativo. Importantísimo que ese mensaje alternativo se ciña a esto, a que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso, personalmente, no niego que se compartan obsequios, se tenga una buena cena navideña, se disfrute, se canten villancicos, haya una decoración, haya un vestuario representativo, que la iglesia tenga su programa navideño, que haya las velas de Adviento que anuncian al Salvador también. Eso no creo que se deba quitar, pero el énfasis está en que Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Si esos accesorios se ciñen a ese mensaje, fabuloso. Pero si no, hay que tomar decisiones con respecto a esto. Hay que pensar muy bien qué Navidad tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué es lo que nosotros estamos percibiendo del mensaje navideño? ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? Porque muchos de los mensajes navideños ni tienen en cuenta a Jesús. Y si lo tienen en cuenta, es solo para una decoración, pero no con lo más representativo de la Navidad, que Él vino a salvar al mundo. Ya vino y sigue salvándolo. Por eso la Navidad no solamente es un momento del año, es todos los días cuando el Señor salva a alguien del pecado para añadirlo a su pueblo. Y eso es lo que hemos disfrutado muchísimos de nosotros, que Él nos sacó de un lugar determinado de la vida, de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, y nos salvó. Y de paso nos dijo, perteneces a un pueblo, perteneces a un pueblo. Pueblo que podemos llamar también iglesia. Por eso la iglesia es la mensajera del Señor al mundo y a la sociedad de que Jesús vino y vendrá. Y por eso nosotros nos alegramos y nos gozamos. Y es algo que lo cual tenemos que descansar. Nosotros no podemos estar en amargura, viviendo en el ahogo de nuestros conflictos y problemas. Voy a abrir como un paréntesis, menos en estas épocas, cierro ese paréntesis, porque realmente el mensaje de la Navidad llegó a nuestro corazón y a nuestra alma a calmar todo aquello que nos afectaba y que nos distanciaba de la presencia de Dios. El cristiano vive feliz y alegre. No es que no tenga dificultades, las sigue teniendo como la vida común de un ser humano. También habrá escasez, habrá enfermedad, pero ahora disfrutamos la Navidad todos los días, porque Jesús está en nuestro corazón todos los días, siempre. Y cuando dejemos esta vida, la Navidad será completa, porque el propósito se cumplirá completamente. Estaremos con Él siempre. No es tanto el regalo terrenal, el obsequio, que como les digo, es algo
que trae un detalle y un accesorio especial en esta época, pero es más bien el regalo del cielo a nosotros. Jesús Salvador es el regalo del cielo a nosotros. ¿Cómo vamos a responder al cielo? ¿Cómo vamos a responder a Dios ante ese regalo tan especial que ni tú ni yo estábamos esperando, pero llegó a nuestras vidas ese obsequio? Jesús Salvador llegó a nuestro corazón, intervino en nuestro entendimiento, y todo lo que ahora pensamos y creemos y sentimos se convierte en un solo canal de esforzarnos en glorificar a ese Jesús que nos ha salvado. Porque no nos salvó de cosas efímeras, de cosas temporales, nos salvó de la muerte eterna por causa del pecado. ¿Y cómo nos salvó? Llevando a la cruz todo nuestro pecado y triunfando sobre la muerte que nos afectaba. Ya no morimos. Es más, el día que partamos, seguimos viviendo, pero en otro lugar. Esa es nuestra esperanza. Y eso representa el mensaje de la Navidad. Creo que es el tema más fuerte en lo que es esta anunciación a José. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, lo que yo les hablaba al principio, que se cumplen las promesas del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está con nosotros, nuestro Emmanuel, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y fue y aceptó y recibió a María, pero no la conoció, un verbo bastante antiguo, no estuvo con ella maritalmente hablando, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí aclara que ya ellos dos sí tuvieron en su relación matrimonial más hijos, y le puso por nombre, como en el sueño se le había revelado, Jesús. Es algo especial esto. Y es algo que no solamente es una historia para contar o recontar solamente, sino que es un mensaje. Y todo este texto que hemos leído, desde el versículo 18 al 25, es una revelación de Dios, o es la revelación de Dios para el ser humano, para la humanidad, para nosotros. Es cómo es que Él cuidadosamente ejecuta un plan elaborado en la eternidad para que el hombre se salve, para que el ser humano se salve. Para terminar, Jesús es el Salvador y vino en estas circunstancias. Cree en esto, cree en la cruz también, y cree en la resurrección. Porque cuando creas en eso, creerás que Él viene por segunda vez por ti, y por mí, y por todo un pueblo que ha salvado. Pero si tienes otros protagonistas en la Navidad, esos protagonistas no te van a salvar, ni van a prometer lo que Dios sí promete: la salvación. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias.